Gracias por acompañarnos en esta mitad de semana. Estás escuchando Conexión 92.7. Mi nombre es Lili Gutiérrez y te invito a que te quedes aquí en Más que Mujer hasta las 11 de la mañana. Vamos a poner temas, como siempre, que te gustan, interesantes, aquí en la mesa de Más que Mujer. Hoy vamos a hablar de dos temas que pueden cambiar tu vida, desde tu mente hasta tus proyectos o a lo mejor ideas que traes en la cabeza. ¿Sabías que el cerebro puede reaprender emociones, modificar conductas y hasta liberar traumas que llevamos por años? Hoy vamos a descubrir qué son la hipnoterapia y la neuroterapia, técnicas cada vez más utilizadas para tratar problemas como ansiedad, fobias, estrés postraumático y bloqueos emocionales. Y está con nosotros esta mañana, por supuesto, quien ya llegó y aquí está en la mesa de Más que Mujer, el doctor Óscar Javier Pérez. Él es neuropsicólogo, así que imagínense nada más todo el conocimiento que traemos aquí a Más que Mujer. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Buen día a todo el auditorio. Gracias por estar aquí, por darnos este espacio, su tiempo y sobre todo su conocimiento y traerlo aquí a todas las mujeres y hombres que nos escuchan esta mañana en Más que Mujer. Y si alguna vez has pensado, quiero emprender, pero no sé por dónde empezar, bueno, pues prepárate. Hoy vamos a hablar del negocio del café. ¿Cuántos cafecitos hay alrededor del lugar en el que vives? Estoy segura que muchos. Esta es una industria que mueve millones y millones de personas en el mundo por el gusto del café, pero también de dinero, así que sigue creciendo en México y aquí en Aguascalientes pues no es la excepción. Y hoy vamos a aprender pues justamente cómo desarrollar este negocio. Si a lo mejor lo has pensado, estará con nosotros mi querido Víctor Reyes. Él es barista y además, bueno, pues da mucha capacitación a gente que quiere emprender este negocio, y también ya llegó, ya está bien tempranito, ubicado ahí en la sala de espera de Más que Mujer, y en unos minutos más lo tendremos aquí en cabina. Te invito como siempre a que te comuniques con nosotros a través de nuestros medios de contacto fáciles, a través de WhatsApp 449-637-5000, pero si quieres llamarnos directamente a cabina puedes hacerlo al 449-994-6481. Y recuerda, también estamos en transmisión completamente en vivo a través de YouTube. Nos encuentras igual con el nombre de nuestra estación, Conexión 92.7, pero también si quieres suscribirte a través de YouTube, bueno, te va a llegar la notificación de nuestra transmisión completamente en vivo. ¿Cómo están allá en cabina, mi querida Joyce, Chavita, Dani? Eso, levantando la mano. Y HH, hola, qué gusto. Me mandan hasta corazones con sus manos. ¡Qué hermosura de equipo tenemos esta mañana aquí en Más que Mujer! Besos y besos, muchas gracias. Fridita, también te mando un abrazo, Frida, gracias. ¡Ay, qué bonito! Qué bien que me hacen esta mañana, chicos, aquí en Más que Mujer. Bueno, pues vamos a entrar a nuestro minuto de gratitud. Y hoy, bueno, como ya está aquí en cabina el doctor Óscar Javier Pérez, ¿qué piensa la psicología y la neurología de la gratitud, doctor? Claro, siempre es muy importante, ¿no? La gratitud ante todo, y así es como funciona la mente. Siempre agradeciendo, eso es la famosa ley de la atracción, que es cierto, ¿no? Muchas veces decíamos que era un poco esotérico, algo. No, es parte de la energía, y la energía es científica totalmente. Así es, y miren, lo dice una eminencia y con obviamente pleno conocimiento de lo que trata la gratitud, así que bueno, siempre nosotros aquí exhortamos a todos los que nos escuchan a que empecemos a practicar la gratitud todos los días de nuestra vida, el hecho de despertar, tener vida, abrir los ojos, tener salud, en fin, cosas que a veces están a nuestro alrededor y que no nos enfocamos, ¿verdad? Porque las vemos en el día a día, en la cotidianidad, pero de verdad hay muchas cosas que tenemos, que ya tenemos, que a otras personas les hacen falta y que nosotros no valoramos. Entonces, esa es la idea, enfocarnos en lo positivo, en lo que ya tenemos con nosotros, en lo que sí funciona en nuestra vida y cambiar ese chip en nuestro cerebro. Así que bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner la mano en el pecho y vamos a respirar profundo. Quizás en este momento ya estés en el trabajo, a lo mejor estás en tu casa, a lo mejor estás en el auto y quizás no lo puedas hacer con nosotros, pero al ratito, en un momento que tengas, tómate este tiempo para ti, para entrar en ese momento de paz, de calma, para respirar profundo y llegar a este momento tranquilo. Cuéntame qué agradeces hoy.
Yo agradezco muchísimo la oportunidad de tener a personas tan valiosas que conozco a través de este medio, que me dan de su conocimiento. Créanme que aprendo muchísimo de cada persona que aquí me visita en la cabina de Más que Mujer. Y espero que tú también, que nos escuchas, estés aprendiendo, tengas herramientas y te des la oportunidad a lo mejor en tu día a día de cambiar, de hacer algo chiquito. Empezamos por pequeños pasos para hacer esos cambios y créeme que a la larga se nota una gran diferencia. Así que bueno, hoy agradezco esto. ¿Qué agradeces tú? Incluso en la televisión se invitaba a gente que hacía hipnosis y bueno, transformaba a las personas que se encontraban enfrente de él incluso pues de forma ridícula, ¿no? Entonces sientes que como que si te hipnotizan, que no sé si sea el tema exactamente, que puede pasar, ¿no? De algo que tú no tengas control. Sin embargo, hoy la ciencia está volteando a ver, pues nuevamente el poder del cerebro para sanar. Es posible reprogramar pensamientos, podemos modificar respuestas emocionales aprendidas, esas que pues de alguna manera, pues desde niños, ¿verdad? Patrones que venimos repitiendo. La mente realmente puede ayudarnos a superar ansiedad, fobias o bloqueos emocionales. Nos acompaña el neuropsicólogo Óscar Javier Pérez para ayudarnos a entender qué son realmente la hipnoterapia y la neuroterapia y cómo están cambiando la manera de abordar la salud mental. Bienvenido, doctor. Gracias. De verdad, un gusto y un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos, ¿verdad? 280 millones de personas vivimos en el mundo con depresión y trastornos de ansiedad. Exactamente. Es, digamos, uno de los trastornos más comunes, pero no los más sencillos, no los menos patológicos, pero sí los más comunes. Por eso es que crecen día a día, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, tenemos aquí que estudios clínicos muestran que la hipnoterapia puede reducir síntomas de ansiedad y dolor crónico hasta en un 60%. Es altísimo cuando se integra obviamente a tratamientos psicológicos. Vámonos por partes, doctor. ¿Qué es realmente la hipnoterapia, obviamente desde esta visión científica? Sí, aquí una cosa es la hipnosis. Ok. Y otra cosa es la hipnoterapia. Okay. Lo que viene siendo la hipnosis, anteriormente conocida como la hipnosis de teatro. La hipnosis de teatro es la que precisamente comentabas ahorita de que se da en un auditorio, personas que se dedican a hacer este tipo de hipnosis más espectacular, muy efectiva, sí, pero no es la que va a corregir. De hecho, hoy en día estamos hablando de ¿qué será? Hace 3 meses para acá, ha habido un cambio muy importante en cuestión de las técnicas de hipnosis, precisamente porque tendían mucho a ridiculizar a las personas y entonces era poco ético, ¿no? Que pudieran utilizar estas técnicas para hacer quedar mal a la gente y efectivamente mucha gente se alejaba. Cuando ya se aplica la hipnosis clínica, ¿sí? La hipnoterapia, entonces ahí ya profundizamos y ahí es en donde la gente después ya no quiere participar en un tratamiento de hipnosis. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? Que la hipnosis, no todas las personas son sujetos de hipnosis. Aquí también tenemos que hacer un recorte de quiénes son sujetos de hipnosis y quiénes no. Y es muy importante también determinar que la persona que no quiere ser hipnotizada no va a ser hipnotizada. Se niega y poniendo una barrera no hay forma de poder generar esa hipnosis. Cuando las personas van a una terapia de hipnosis, van totalmente abiertos porque quieren superar algún conflicto y ahí sí ya se convierten en una persona que son sujetos de hipnosis y que se les puede ayudar por medio de la hipnosis. ¿Es posible que alguien quiera y no se pueda? Sí. O sea, que tú lo desees, pero el mismo tu temor, cuerpo... El mismo temor hace que se cierren y ya no dan esa facilidad. Es por eso que digamos, vamos, las técnicas psicológicas de psicoterapia, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, pues obviamente antes así era, todo lo que era psicológico no era como una terapia de las de hoy que se sientan y platicamos, no. Se trabajaba
el 80% con el subconsciente, el 20% Ok. era por psicoterapia. Ajá. Y entonces, como se trabajaba mucho con el subconsciente, era tan efectivo, pero era muy larga la terapia, ¿no? Un Ok. psicoanálisis es muy Ujú, largo, ujú. pero se trabaja más con el subconsciente. Aquí es en donde se va haciendo una evolución. Actualmente sí se utiliza la hipnosis para terapia, Ujú. muy efectiva. Como decíamos, ¿no? Las personas que dicen, no, yo quiero hipnosis, claro que sí se puede utilizar la hipnosis, pero tiene que ser aplicada. Cuando es una hipnosis de teatro, una hipnosis más para la diversión, para el entretenimiento, sí lo puede realizar cualquier persona que pueda estudiar esta técnica. Es muy buena, muy entretenida. La verdad, sirve para muchas cosas. Ok. Pero cuando ya hablamos de una hipnosis clínica, sí tiene que ser un profesionista de la salud mental Claro. para que sepa cómo llevar el Ujú. tratamiento, no la hipnosis. La inducción hipnótica sí es muy similar una y otra, pero el tratamiento ya Ujú. por hipnosis sí tiene que ser aplicada por un profesionista, un Muy bien. profesional de la salud mental. ¿A qué edad es recomendable o puede aplicarse hipnosis en niños, adolescentes? Se puede aplicar desde niños, pero no es recomendable. Ok. ¿Por qué? Pues porque todavía está en formación sus procesos mentales, sus procesos cognitivos todavía están en Ujú. procesos. De hecho, hay algunas técnicas que se utilizan que no es hipnosis, pero llegamos a los procesos hipnóticos también. Por ejemplo, en niños, cuando hablamos de una enuresis o una encopriosis, que se hacen pipí en la cama, en la Ok, noche, o popó, ok. que Ajá. eso es lo que quiere decir, ¿no? La enurosis e encopriosis. Ok. Una de las técnicas es hablar con ellos dormidos. Cuando ya están dormidos, que apenas acaban de dormir, o cuando ya están a punto de despertar, se habla con ellos. Y es una forma en que su recuperación es muy rápida, muy efectiva y no batallan. No batallan ni los papás. Ujú. Estamos hablando de platicar 5 minutos en la noche, 5 minutos en la mañana, antes de que despierten, cuando se acaban de dormir. Están entrando a una frecuencia cerebral que se le llama alfa. Ok. Y en esa frecuencia cerebral es cuando se va captando. ¿Cómo funciona? Todos manejamos frecuencias cerebrales desde que nacemos, ¿no? Cuando nace un pequeño, pues entonces están en una frecuencia que se le llama delta, que es la más profunda que hay. Ujú. Por eso muchas veces, ay, está respirando y sí está vivo, porque nos espanta, ¿no? Claro. Entran a veces en estados de catalepsia muy profunda, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque están en una frecuencia cerebral que se llama delta. Esa frecuencia cerebral es como una computadora nueva en donde nada más están descargando programas por medio de los sensores del cerebro, que son los sentidos. Ajá. Sobre todo el auditivo, el olfato, el gusto cuando están comiendo, ¿sí? En esa frecuencia cerebral que es la delta. Ya después, con el tiempo, vamos migrando. Ujú. Y ahí llegamos a la frecuencia cerebral que se llama teta, que es Ujú. un sueño profundo. Ya el bebé ya abre los ojos, ya observa, pero como si estuviera dormido. Su frecuencia cerebral es de un sueño profundo, normal. Ok. Y ya después vamos brincando y llegamos a la frecuencia alfa. Ok. Cuando llegamos a la frecuencia alfa de los 7 a los 13 años, es en donde la fantasía infantil está a la orden del día, ¿no? Y entonces todo lo que se les diga, todo eso lo van a captar. Es hipnosis. Eso es hipnosis. Están en una fase hipnótica, no se necesita hacer una inducción. Ah. Y ya una vez que llegamos a la frecuencia cerebral beta, ya empieza a haber más conciencia, ya no, la fantasía empieza a desaparecer un poco. Y entonces ya, pero esas son las frecuencias para conocerlas. Ahora, estas frecuencias cerebrales, nosotros por lo menos 3 de ellas, que es beta, el estado de conciencia absoluta como estamos en este momento, Ujú. estamos con todos los sentidos activos, estamos observando, escuchando, oliendo y estamos aplicando los procesos cognitivos para poder dar respuesta. Y a eso agregamos que yo estoy con síntesis. la boca abierta escuchando todo lo que me dice. Me parece algo tan maravilloso, tan increíble. Así es. Y ya después, cuando nos vamos a dormir, entre dormido y despierto, entramos Ok. en alfa y ya después entramos al nivel teta. Esas Ok. son las principales frecuencias que utilizamos en la vida diaria.
¿El sonambulismo dónde entra? El sonambulismo entra en la frecuencia teta, que es el sueño profundo. Okay. A veces llegamos a brincarnos un poco, no sé si algunas veces, yo creo que todos hemos experimentado que estamos soñando que nos caemos, por ejemplo, y nos despertamos abruptamente, brincamos y sentimos esa sensación, nuestro corazón late muy rápido. Sí, claro. ¿Qué es lo que está pasando? Que el cerebro se autoprotege. Si estamos dormidos, estamos en la frecuencia teta y nos estamos brincando a la frecuencia delta, es cuando podemos entrar en un estado de catalepsia y dicen, no, pues ya se murió. Entonces, para no llegar a ese estado, el cerebro nos arroja un pensamiento que es un sueño en donde nos estamos cayendo, y en ese momento el cerebro lo que hace es segregar fuertes cantidades de adrenalina que hace que el corazón lata más rápido y nos despierta. Eso es para una autoprotección. Estas frecuencias cerebrales son las que debemos de utilizar también para la terapia. Hoy en día la psicoterapia ha perdido mucho el trabajar con el subconsciente. Y entonces llegó un tiempo de latencia, por así llamarle, donde nos estacionamos y por el ritmo de vida que llevamos, dejamos de buscar estas frecuencias cerebrales, cómo funcionan y demás. Hemos sido una de las áreas que hubieran estado más dormidas en cuestión de tecnología. Hoy en día ya nos tocó, y yo digo hoy en día, estamos hablando de 25 años para acá, sí, fuera del país, claro, dentro del país a lo mejor unos 11 años, empieza a haber nuevamente estos avances reconocidos científicamente. Aquí es en donde ya entramos a lo que podría ser lo que es anteriormente llamado neuroterapia, hoy en día se llama neuromodulación. Okay. La neuromodulación es precisamente neuromodular, o sea, equilibrar frecuencias cerebrales, equilibrar lo que son conexiones neuronales, sobre todo neurotransmisores, que son sustancias químicas que son los que hacen que tengamos esos cambios de estado de ánimo. Okay. Esos cambios de estado de ánimo son los que nosotros tenemos que ir conociendo para poder hacer programas mentales. Okay. Cuando una persona está muy habituado a un sistema de vida, como comentabas al inicio, hablamos de la capacidad. Que ya lo aprendimos, sí, a lo largo del tiempo y de los años, y que a lo mejor lo quieres cambiar, pero te regresas a tu pasado, ¿no? Sí. A esta historia que vienes arrastrando, y por más que quieres cambiar, no lo logras. Nuestra mente es pero ¿qué sucede? Que así como aprendemos algunas conductas, hábitos en cuestión de alimentación, juego, horarios, etcétera, bueno, pues lo vamos aprendiendo y se nos queda grabado. Pero también podemos aprender a estar tristes, aprendemos a estar ansiosos, aprendemos a mentir, aprendemos a ser agresivos. Y es un aprendizaje y lo vamos teniendo y se nos queda grabado, ¿no? Esto se le llama una forma de que el cerebro pueda aprender, es por medio de la neuroplasticidad cerebral. Esa plasticidad cerebral es la capacidad que tenemos de aprender o de reaprender efectivamente por crecimiento dendrital. Es decir, ¿cómo es esa plasticidad cerebral? Si yo voy a comer una hamburguesa y me llevo yo a algún niño pequeño, sobrino, hijo, y los llevo y les digo, mira, estas hamburguesas son especiales porque saben muy rico, tienen estos componentes, y entonces los prueba y efectivamente, ¿no? El niño a ese proceso mental que todavía está en proceso, lo prueba, le gusta, y ahí ya viene un crecimiento de una nueva dendrita, por así llamarle. Las dendritas son en una neurona que está formada por una base que digamos es como una mano, la mano es el centro de la neurona y los dedos son las dendritas, y creció otra dendrita que ya le hizo saber que es rico esa, pero también lo relaciona con que quién lo llevó a comer esas hamburguesas. Fue papá. Claro. Mi papá me trajo a comer una hamburguesa muy rica y además me tomé un refresco esa vez, y ya tiene un aprendizaje y ya se le quedó grabado. Esa es la plasticidad cerebral. El lugar, el aroma. Todo ahí entran los sentidos. Y entonces, una vez que la plasticidad cerebral ya entró
y lo grabó, ya se quedó ahí grabado. Y entonces ya generó una forma o un sistema neuronal. Ese sistema neuronal así va a crecer y así va a seguir, pero va a continuar ese crecimiento. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque siempre va a haber un crecimiento dendrital y neuronal, sobre todo en la infancia. Y al momento en que llegamos a una etapa en donde ya estamos así, pero de todas maneras el crecimiento neuronal continúa. Claro, y así podemos aprender cosas que son buenas para nosotros, pero también cosas que son malas para nosotros y que queremos corregir en algún momento de nuestra vida. La hipnosis, ¿dónde entra? ¿Qué cosas nos puede ayudar a corregir o a modificar? ¿Qué trastornos? Platíquenos un poquito de eso. De la hipnosis, por ejemplo, pongamos los ejemplos más comunes que podemos observar, sobre todo en la hipnosis de teatro. Que es parte de lo que también ya se está quitando por parte de ética, que anteriormente, por ejemplo, a alguna persona le inducían a un trance hipnótico, le daban una cebolla y le decían que era una manzana. Ajá, y entonces empieza a comer la manzana. El cerebro, sí, dentro de sus registros, ya tiene los sabores marcados. A la hora que se le hace la inducción y se le dice que es una manzana, al probarla, le sabe a manzana y está saboreando la manzana. Sí. Cuando se le libera del trance, claro, entonces se da cuenta que es una cebolla y percibe lo que viene siendo lo real porque del ya sabor. está siendo consciente, y ¿no? hay conciencia, efectivamente. Al haber esa conciencia es cuando empieza a tener el desagrado de lo que está comiendo. ¿Y en el caso de trastornos psicológicos? En el caso de trastornos psicológicos es un poco más complicado porque ahí se tiene que utilizar mucho la metáfora precisamente durante el trance hipnótico. Okay. Por ejemplo, se utiliza mucho para lo que son quitar los vicios. Okay. El cigarro, muy pegajoso, ¿sí? Así como hablamos de la manzana y la cebolla, también se le puede hacer una inducción en donde cada vez que fume, en lugar de que sepa que tenga un sabor agradable, va a tener un sabor desagradable. Okay. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque el quitar un vicio, ¿sí?, quiere decir que ya hay una adicción, quiere decir que ya hay un placer en el cerebro. El cerebro ya está produciendo, los centros dopaminérgicos del cerebro ya crearon ese placer. La dopamina es la sustancia del placer y tenemos unos centros en el cerebro que son los centros dopaminérgicos, unas glándulas, que es lo que hace que percibamos ese placer. Okay. Entonces, al momento de que fuman, ya no les sabe, ya no tienen ese placer, sino que ya es diferente. Pero como ya el cerebro ya está acostumbrado, ya necesita tener ese placer, entonces puede cambiarlo por otro. Y entonces lo puede cambiar por alcohol, lo puede cambiar por alguna otra sustancia, que sería peor. Okay. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con quitar lo que son esos hábitos. Y mucho cuidado también, por supuesto, con quien hace esas hipnosis, ¿no? Claro. Que en este caso tienen que ser personas pues plenamente certificadas. Solamente lo hacen los psicólogos, psiquiatras. ¿Quiénes hacen las hipnosis? Personas que estemos entrenados o que estemos capacitados en lo que viene siendo primeramente una carrera profesional de lo que es el manejo de la mente, todo lo que es salud mental. Okay. Sí, es la primera, porque es la parte básica. Ya de ahí, bueno, sí, hay algunas especialidades que son en hipnosis clínica. Okay. Es la hipnosis clínica. Los principios de la hipnosis son los mismos, pero la clasificación, como decíamos, hipnosis de teatro, hipnosis clínica. Claro. Sí, y una persona que es un hipnotista, que es diferente a un hipnólogo, el hipnotista puede hacerlo, pero si no tiene los conocimientos básicos del funcionamiento orgánico del cerebro, no de la mente, entonces ahí sí puede haber problema. ¿Todas las personas podemos entrar en este estado si queremos hacerlo? Sí, primero sí necesitamos querer. Claro. Sí, pero hay algunas personas que aunque quieran no pueden por el mecanismo de defensa, es decir, la formación que se trae desde la infancia, que es la que decimos, ¿no? Cuando un mecanismo de defensa es muy rígido, muy severo, sí pueden llegar a hacerlo, pero tiene que utilizarse
varias sesiones para poder alcanzar esos niveles. Ok. Se tiene que crear ese rapport, se tiene que crear una transferencia y se puede lograr. Claro que sí se puede lograr, dependiendo para lo que queramos. Muy bien. Sí. Bueno, habló usted de cambio de hábitos. ¿Qué otras cosas, doctor? Cambio de hábitos, podemos, sobre todo la solución de conflictos de la infancia. No sé, muchas veces arrastramos los conflictos que podemos tener en la infancia con mamá, por ejemplo, con papá, Ujú. en familia realmente, algún trauma. Esos traumas se pueden también cambiar por medio de estas técnicas. Fobias, claro que sí. Las Ok. fobias, sobre todo, es mucho más fácil manejarlas. Que volvemos a lo mismo, ¿no? No todas las personas son capaces. Ahora, también tenemos que considerar qué tan, por así llamarle, qué tan pegado está, qué tan arraigado está ese conflicto. Ok. Cuando ya hay un cambio orgánico cerebral, ya es más complicado. Es como las computadoras, nuestro sistema. El software y el hardware. Ujú. ¿Sí? El hardware es el cerebro. El Ok. software es la mente. Ajá. Son dos cosas diferentes. Sí. Hablar de hipnosis es hablar del software. Ok. ¿Sí? Cuando hablamos del hardware, del cerebro, quiere decir que ya hay una alteración. Una cosa es una disfunción orgánica cerebral y otra cosa es un daño orgánico cerebral. El Ok. daño orgánico cerebral, hablamos de un aneurisma, un tumor cerebral, etcétera. Sí, es algo que ya tiene una afectación ahí, que incluso la podemos ver hasta Sí, por medio físicamente de- a través sí. de algún estudio, ¿no? Claro, sí, una tomografía, Claro, claro. ya estudios más profundos, Sí. podemos darnos cuenta, ¿no? De que ahí Claro. está ese daño orgánico. Pero una disfunción orgánica cerebral sí puede existir. Por ejemplo, una disfunción, como su nombre lo dice, ¿no? Algo que no está funcionando correctamente. Por Ujú. ejemplo, hablamos de una depresión, Ujú. que es más común, no menos importante, pero sí es más común. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una disfunción, puede haber una disfunción orgánica cerebral, Ujú. que quiere decir que hay una falta de segregación dopaminérgica o de serotonina en la región prefrontal dorsolateral del lado izquierdo. Ok. En esta parte de aquí es en donde no se está segregando bien una serotonina, Ok. que es la sustancia de la alegría, la dopamina, la sustancia del placer. Ujú. Y entonces, al disminuir la serotonina, por ejemplo, empezamos a perder esas ganas de reír, esas ganas de Ujú. estar contentos, esas ganas de poder convivir, ¿no? En Ujú. armonía. Dice, no tengo ganas, ya no tengo ganas de salir, prefiero quedarme acostado, ya no me dan ganas de bañarme. Ujú. Es porque ya traemos una disminución importante, pero en esa zona específicamente, no Ok. en todo el cerebro. Claro. El medicamento que hace, sí va a llegar a ese lugar, pero también va a llegar a todo el cerebro. Ok. Hasta hoy en día no existe un medicamento psiquiátrico que sea inocuo. Ok. Todo medicamento psiquiátrico va a traer consecuencias, Claro. efectos secundarios. Ok. Hay gente que va a crear mucha resistencia al medicamento y es un porcentaje muy elevado. Entonces, digamos que la hipnosis ayuda a tratarlo de una manera mucho más, Cuando hablamos de la mente, que digamos, más ligera, más suave. sí, es precisamente cuando hablamos de la mente, hablamos de que podemos hacer cambios conductuales. Ok. Sí, ok, podemos empezar a hacer una estimulación por medio de hipnosis para que sienta ese agrado, ganas de salir, etcétera. Ahí está, finalmente ahí está. Sí, ¿no? pero la raíz está en el órgano cerebral. Ok, así es. Cuando ya hablamos de una patología, de un trastorno mental, Ajá. quiere decir que ya hay una alteración en el cerebro, orgánica cerebral. Aquí es en donde entra lo que es la neuromodulación. Ok. Sí, la neuromodulación ya son nuevas técnicas. Aquí también hablamos de lo que es la neuropsicología. Ujú. La neuropsicología muchas veces, luego a veces no tenemos un conocimiento pleno. Bueno, pues, sí, está el psicólogo conductual, el psicólogo de diferentes, ¿no? Técnicas,
pero cuando hablamos de la neuropsicología, hablamos de algo que es un poco más profundo, en donde ya se ve esa integración entre mente y cerebro. Ujú. Cuando hablamos de que ya hay una alteración orgánica cerebral, dicen, es que yo tengo esto, ya tengo mucho y el medicamento no me hace, las terapias no me son funcionales. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que el cerebro ya tiene una alteración orgánica. Ok. Y esa alteración orgánica la tenemos que tratar por medio de, ahora sí, entramos a cuestiones más del subconsciente Ok. y orgánicas cerebrales por medios de equipos más sofisticados, que era que hablábamos ahorita. Así es. Bueno, pues aquí pudiéramos tener todo el programa dedicado a esto porque realmente es apasionante además conocer todo lo que está en nuestro cerebro y lo que es capaz de hacer el cuerpo humano, porque sí es posible hacer esos cambios que deseamos, obviamente encontrando las herramientas pues más viables para cada quien, ¿verdad? Porque cada persona es distinta. Yo le agradezco mucho, doctor. Nos quedamos cortos con el tiempo, pero para la próxima vez que nos acompañe para hablar específicamente, porque hoy hablamos solamente de neurosis, nos quedamos con el tema pendiente respecto a la neuroterapia. La que es la neuromodulación. Neuromodulación, y lo abordamos en la siguiente ocasión que nos acompañe. Claro ¿Dónde que sí. podemos localizarlo para conocer un poco más sobre esto de la Sí, cómo no. hipnoterapia? Les dejo el número telefónico y WhatsApp, ¿Sí? que es el 449-1111-362. Muy bien. 1111-362. Muy fácil. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido un gusto tenerlo aquí, el doctor Óscar Javier Pérez, neuropsicólogo especialista en estos temas, por supuesto, que tienen que ver con nuestra mente y el cerebro. Ay, qué maravilla. Gracias doctor. al auditorio. Una pausa, ya volvemos.